Bien, vamos a continuar entonces con lo que nos queda del cuello. Bueno, seguimos hablando de la glándula tiroides aquí. Entonces, la glándula tiroides tiene una función bien interesante. Aquí está. Va a funcionar principalmente bajo el influjo de una hormona que se origina en la silla turca. Es decir, en la silla turca, ¿qué encontramos? A la hipófisis. Aquí está la hipófisis. Entonces la hipófisis va a enviar una hormona que es la TSH. TSH, ¿qué quiere decir? Son iniciales en inglés. Hormona estimulante de la glándula tiroides, quiere decir la TSH. Entonces, la hormona estimulante de la glándula tiroides llega a la glándula tiroides, estimula las células y de acá la glándula tiroides va a producir dos hormonas, la llamada T3 y la T4. ¿La T3 qué es la T3? Es la triodotironina y la T4 es la tetraiodotiroxina, ¿no? Triodotironina y tetraiodotiroxina, que son las principales hormonas que va a echar esto hacia a la sangre. Por eso esta glándula se llama glándula endocrina, porque ¿qué quiere decir endo? Endo quiere decir adentro, crinos, segregar hacia el interior, quiere decir, dentro de la sangre, quiere decir. Entonces, esta glándula endocrina va a eliminar sus hormonas en la sangre y esta es la que va a cumplir la función que acabamos de indicar, la función relacionada con el metabolismo basal. Aquí estamos viendo la hipófisis, la TSH entra a la tiroides y la tiroides va a producir la T3, T4 y eso va a la sangre, ¿no? Este es el mecanismo permanente que hay de la glándula tiroides. En la década del 50, no mucho más antes, hace más de 70 años, por lo menos aquí en Bolivia, no aparecía frecuentemente aumento de volumen de la glándula tiroides. Normalmente, jóvenes, en la palpación que hacemos de la glándula tiroides, cuando palpamos, hacemos la maniobra de la Gey, no palpamos la glándula tiroides, porque cuando trabaja normalmente, cuando está sana, no se palpa, no hay glándula tiroides, porque está trabajando sin problema y parecería que bueno, no hay procesos inflamatorios y no se nota, ¿no? La glándula. Ah, pero ¿cuándo va a empezar a notarse? Cuando aumenta de volumen, se hipertrofia. Y en ese tiempo, como les decía, en la década del 50, 60, 70, aquí por lo menos en Bolivia, todavía aparecían casos de bocio endógeno, que se llama, ¿no? Bocio. ¿El bocio qué es? El aumento de volumen de la glándula tiroides por falta de yodo. No había yodo. Por eso que ya en ese tiempo se dijo que se debe usar yodo. Y bueno, yodo, ¿en qué les damos a la población? Decían, ¿no? Tenemos yodo, hay que darles en azúcar, ¿no? Pero no todos comen azúcar. Ah, les daremos en la leche, no todos toman leche. Ah, entonces le daremos yodo en la sal. Entonces, la sal se ha incorporado, en la sal se ha incorporado el yodo. Por eso generalmente se consume sal iodada. No es que la sal viene ya con yodo, no. A la sal que nosotros consumimos
se le ha aumentado microgramos nomás de yodo. Ya está, y con eso resuelto el asunto. Desde ese tiempo, desde la década del 70 a principios del 80, hasta la fecha ya esto es cotidiano el uso, de tal manera que ya no se ve bóceos. Yo precisamente cuando he egresado médico, he trabajado en, en Tarija, que es la región sur de Bolivia. En esa región, en el Chaco tarijeño, he encontrado muchos pacientes en ese tiempo con bocio, ¿no? Los que tenían gran tamaño de bocio, esos eran los jefes ahí, en el Chaco propiamente dicho. Son los indígenas de esa región. Pero ya con todo esto ya desapareció. En esos tiempos nosotros operábamos bocios permanentemente. Sacábamos bocios como si fueran verdaderos del tamaño de una papa grande, así sacábamos, ¿no? Así, entonces era una técnica quirúrgica cotidiana. Pero ya desde la década de fines de 80, 90 hasta la fecha, ya casi no tenemos bocios visibles. ¿No? Y aquí está el metabolismo de la glándula tiroides, que ustedes van a estudiarlo, van a leerlo por lo menos, cómo actúa, a qué nivel se actúa, dónde va a contribuir a trabajar en el metabolismo basal. Tienen que leer esto. Y aquí vemos algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, tenemos un nódulo. Generalmente en la glándula tiroides se palpa un nódulo. Se llama nódulo solitario. El nódulo solitario que se palpa, y este se debe hacer una tomografía o mediante una centellografía. Se puede ver la capacidad de irradiación que puede tener en el futuro cuando se trate a este nódulo tiroideo. ¿Qué va a producir esto? Una hipertensión arterial. Generalmente hay, no, perdón, un hipertiroidismo, diré, un hipertiroidismo. Una de las enfermedades frecuentes es el hipertiroidismo, jóvenes. Aquí tenemos una enfermedad ya maligna, un tumor ya de la glándula tiroides, un tumor de Hashimoto que se llama, y es pétreo. Esta nodulación es dura, como piedra. El paciente no acude, pues, he visto de estos tipos en esa región, como les digo, del Chaco boliviano. No vienen. La idea de todas las personas es que cuando duele recién van donde el médico. Mientras no duela, todo va bien, aunque sea un tumor, jóvenes. Entonces aquí había un tumor que ha ido creciendo. Esto no crece de la noche a la mañana. Esto es en meses, a veces años. Pero como no hay complicación, bueno, seguía viviendo con eso, ¿no? Esto se trata de un campesino de esa región bociógena. Y se opera esto, ¿no? Pero después se ha malignizado y es un tumor maligno ya. ¿Y qué se hace en la cirugía? Se hace la tiroidectomía parcial. Aquí, por ejemplo, se retira la glándula, un lóbulo de la glándula tiroides y se deja el otro. Si digamos aquí hay un nódulo solitario, eso conjuntamente con el lóbulo se debe retirar. Y si tiene estirpe cancerígena, mucho más, es altamente agresivo, puede diseminarse, termina con el paciente. Entonces, el tratamiento es la tiroidectomía subtotal generalmente, nunca, o sea, en lo posible se evita que se retire toda la glándula tiroides, ¿no? Seguimos aquí. Este es un bocio.
¿no? Aquí estamos viendo aumento de volumen. Como les digo, si no está enferma la glándula tiroides, no se ve, ni se palpa. Cuando ya se ve así, ya, esto quiere decir que es un bocio, ¿no? Es un bocio. Entonces, una de las enfermedades más frecuentes es el hipertiroidismo. ¿En qué consiste el hipertiroidismo? El hipertiroidismo consiste en una serie de manifestaciones físicas y sintomáticas que va a tener una persona. ¿Cómo se va a traducir el hipertiroidismo? Primero, el metabolismo basal, por supuesto, está acelerado, por eso se llama hipertiroidismo. Entonces, está acelerado. Es una persona bastante dinámica, que está movilizando de un lado para otro. Está inquieta, es una persona inquieta, etc. ¿Y cómo se va a traducir? Va a tener primero unos ojos saltones, como si estuvieran saliendo de la órbita. Se llama exoftalmia. Eso se llama exoftalmia. Va a tener bocio, aumento de tamaño de la glándula tiroides. Cuya actividad de este paciente es bastante dinámica, está transpirando generalmente. Las manos son sudorosas. El paciente, piel sudorosa. A eso se llama hiperhidrosis. Hay una hiperhidrosis. El ritmo cardíaco es acelerado, hay una taquicardia, hay taquicardia. El hígado, porque ingieren mucho alimento para mantener su vitalidad, comen bastante. Entonces, el hígado entra a veces en una hepatomegalia. Hepatomegalia es el megalos, que decía aumento de tamaño. Entonces hay un aumento de tamaño del hígado, hay una hepatomegalia. Por supuesto, como trabaja mucho más, tiene que desarrollar más actividades, aumenta su ingesta de alimentos, el incremento del apetito. ¿Qué quiere decir eso? Polifagia, hay polifagia. Bajón de la libido diré, no es libido, de la libido. ¿Qué es la libido? Normalmente nosotros tenemos atracción del otro sexo. A los hombres nos gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Eso es normal. ¿Ya? Pero eso, hay un bajón de la libido. Libido quiere decir la atracción que tengamos con el otro sexo. No hay cierta indiferencia en eso. Y puede haber amenorrea. ¿Qué quiere decir eso? Falta de menstruaciones. Amenorrea. Y hay temblor en las manos, se llama tremor. Entonces, el paciente con hipertiroidismo está así. Se le da la mano y está así. Y por supuesto, trabaja mucho más en la tiroides y produce mucho más las hormonas T3, T4, ¿no? Así es. Esos son los signos y síntomas del hipertiroidismo. Ahora, la antítesis, el otro lado, el hipotiroidismo. Aquí este paciente tiene pérdida de pelos, no solamente en las cejas, del cabello también. A eso se llama alopecia. Hay alopecia. Hay edema de la cara hinchada, se encuentra hinchada la cara. Presenta bocio también. Pero todo lo contrario que sucede en el hipertiroidismo, aquí hay piel seca y gruesa, ¿no? Así es. Y hay queratosis. ¿Qué quiere decir eso? Al secarse hay descamación de la piel, o sea, ciertamente hay descamación. Disminuye la frecuencia cardíaca, ya no está acelerada,
está disminuida, hay una bradicardia, pérdida del apetito, no tienen ganas de comer. ¿Por qué? No son personas abúlicas también. ¿Qué es abulia? Que es que no están conscientes de lo que está pasando, distraídas están, así es, hay una distracción total, ¿ya? Hay estreñimiento, por supuesto, porque el intestino se vuelve más lento, el peristaltismo que se llama, que son los movimientos del intestino, son más lentos. Hay problemas serios de fertilidad y menstruación que pueden ir desde polimenosea, amenorrea, puede haber, puede haber en estos casos de las damas, ¿no? Poca menstruación, oligomenosea se llama eso, ¿no? Frío e hinchazón de las extremidades, ¿por qué? Por la falta de la actividad muscular hace que los dedos, la parte distal del riego sanguíneo, sea poco irrigada, por lo tanto van a tener dedos fríos, manos frías. Síndrome del túnel carpiano, eso vamos a hablar nosotros también en otro momento, pero podemos decir ahora. Es un proceso inflamatorio de aquí, del carpo, por donde pasan los músculos flexores de los dedos y el nervio mediano. Entonces ahí hay un proceso inflamatorio. No hay mucha producción de hormonas tiroideas. Hay aumento de peso, problemas de memoria, esto es lo más grave. El paciente se olvida de todo, o sea, ni siquiera se acuerda dónde vive, ¿no? Ahí está el problema. El problema mental es más grave aquí. Ustedes han debido saber, bueno, normalmente han debido hablar, digo, ¿no? Hay tres términos que utilizamos muy frecuentemente en el lenguaje así a veces de tipo agresivo que tenemos. No seas estúpido. El estúpido es una persona que tiene cierto grado de dificultades en elaborar una respuesta. Cierto grado, mínimo. Ese es el estúpido. O no comprende muchas cosas fácilmente. Después, si es más profundo el problema, se llama imbécil. El imbécil ya tiene problemas de conducta ya prácticamente. Responde mal, puede insultar sin razón, sin ninguna razón, ¿no? Puede presentar enojo, ira. Esa es una persona llamada imbécil. Pero estos pacientes con hipotiroidismo no son ni estúpidos ni imbéciles, son más profundos. Son los idiotas. El idiota jóvenes es una persona que tiene un grado de capacidad mental muy bajo, bajísimo, ¿no? No puede ni elaborar a veces una idea correcta. Tiene lagunas de memoria graves, ¿no? No recuerda muchas veces dónde vive, tiene problemas de ese tipo y es una persona que no tiene actividad, o sea, en este caso el idiota no produce como un ser humano normal. Entonces, es un caso ya psiquiátrico ahí. Entonces, puede llegar a ese nivel un hipotiroideo joven. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia con el hipertiroidismo. Aquí vemos, por ejemplo, una, una cantante, es esta, no sé qué se llama esta chica, pero si ustedes se fijan, está en una fase ya de desnutrición de segundo a tercer grado. Esta es la desnutrición que podemos ver. Y se ve en la cara, miren, ha desaparecido la bola de Bichat. No hay bola de Bichat. Los miembros superiores e inferiores son delgados, ¿no?
Y si, digamos, se sacara su polerita la niña, veríamos sus costillas bien marcadas ahí en la región del tórax. La caja torácica veríamos sin ningún problema. Bien, entonces aquí es lo mismo, van a leer aquí hipotiroidismo e hipertiroidismo, las diferencias que hay. Van a leer lo mismo que acabo de decir. Ahora hay otra enfermedad que es la tiroiditis de Hashimoto. Este es un proceso inflamatorio, como les digo, que la glándula tiroides se va a volver pétrea, muy dura, muy dura. Se inflama primero y después se vuelve muy dura. Entonces, ¿qué va a haber en estos pacientes? Estos pacientes también van a tener pérdida de la memoria, puede haber pérdida de la memoria retrógrada y anterógrada, porque se olvidan, no se acuerdan de lo que ha sucedido cuando tenían 8 o 10 años, ni lo que hoy día podían haber hecho. Por eso se llama amnesia, tienen amnesia. Después hay aumento de peso, aumentan de peso, principalmente en las regiones de las caderas en las mujeres y en la región del abdomen en los varones. Caderas y abdomen más que todo. Hay fatiga, porque son pacientes que se cansan rápidamente porque tienen sobrepeso también. Hay pérdida del cabello, alopecia, piel seca, hay una queratosis. Niebla cerebral, ¿qué significa eso? Que hay pérdida de la memoria y después vuelven a recuperar, o otra vez vuelven a perder. Así. Y son pacientes ansiodepresivos. Tienen ansiedad, están con ansiedad y después se deprimen. Esa es la enfermedad de Hashimoto. Que esto es un japonés el que ha descrito y lo mantenemos hasta hoy día. Por eso es que, jóvenes, cuando ustedes vean una persona, hay que averiguar eso, todo esto de acuerdo al peso, en fin, de acuerdo a su constitución física, su conducta, hay que pensar en estas cosas. Hay que pensar que es un problema hormonal. Así es. Entonces, esto también es parte de la situación de la glándula tiroides. Aquí vemos cómo hemos empezado hoy día para hablar de la hipófisis. Hemos hablado en huesos sobre la hipófisis que está en la silla turca. Entonces, esta hipófisis es la directora para poder llegar a todas las glándulas. Miren que vamos a hablar a nivel de la glándula suprarrenal. Hoy hemos hablado solamente a nivel de la tiroides. Vamos a hablar a nivel de los testículos, de los ovarios, de las glándulas mamarias, del tejido adiposo, músculo, hueso, del útero, de los riñones. O sea, esta glándula hipófisis es maravillosa, aunque su tamaño es pequeñito, pero la parte que corresponde a la parte teórica es fundamental para que sepamos qué es lo que sucede a partir de la hipófisis. Aquí vemos algunas imágenes de las tiroidectomías. Hemitiroidectomía, de un solo lado es el lóbulo, de un solo lado extirpado. Aquí el lóbulo y el istmo. Lóbulo histemectomía se llama. Ahora, la tiroidectomía total, de hecho, esto ya se ha abandonado, ya no se hace. Generalmente hacemos parcial nomás, conservando ambos polos inferiores, el tercio superior de un lóbulo, la istmectomía, que es del istmo nada más. Y aquí se hacen algunas incisiones que ustedes deben conocer. Aquí hay una incisión muy interesante en el cuello, en la región supraesternal, en la región supraesternal. En la región supraesternal, aquí en la región supraesternal nosotros vamos a hacer un corte que es arciforme, se llama la incisión de la Hey, se llama. Esta incisión de la Hey que es media, que sigue los pliegues del ángel. Ese tema ustedes búsquenlo en Nether, en los primeros capítulos van a encontrar van a leer ahí los pliegues del ángel.
que son los pliegues de flexión, o sea, cuando flexionamos y hiperextendemos el cuello, dejamos huella en unos pliegues. Esos pliegues son estos. Entonces, siguiendo al pliegue de Langer, hacemos la incisión en el cuello para entrar a operar la glándula tiroides. Aquí separamos la piel, tejido celular subcutáneo, y aquí tenemos la aponerosis, ven ustedes aquí la aponerosis cervical superficial, que hay que separarla. Y después de la cirugía podemos colocar aquí unas grapas, se colocan, y estamos retirando las grapas aquí. O hacemos, digamos, una sutura intradérmica también para que no se note la cicatriz. Aquí parece un pliegue del cuello nada más, ¿no? No se nota mucho si es una línea, etcétera. Los pacientes o las pacientes que se les opera de esta manera, se trata después de que se sacan los puntos, todo eso, se evita a que haya fibrosis o cicatriz queloide, que se llama. La cicatriz queloide es una cicatriz exuberante del tejido de cicatrización, ¿no? Para que no haya eso, tenemos que, después de la cirugía, tratamos con inyecciones de corticoides aquí, porque los corticoides evitan a que se produzca mayor cantidad de fibrosis. Entonces, nos van a ayudar esas inyecciones locales para que la cicatriz no se haga exuberante. Estos son, digamos, estos ya posoperatorios de la tiroides. Finalmente vamos a hablar de la glándula paratiroides. Aquí tenemos la glándula paratiroides. Prácticamente la tiroides y la paratiroides jóvenes no son difíciles de entender o de aprender desde el punto de vista anatómico. Solo que la aplicabilidad de estos son los que nos interesan. La aplicabilidad funcional por las hormonas que tienen. ¿Qué quiere decir paratiroides? Quiere decir junto a. Para quiere decir junto a. Junto a la tiroides quiere decir. Se encuentran estas glándulas en la cara posterior de los lóbulos de la tiroides y pegados a la glándula. ¿Y de qué tamaño son? Ustedes deben conocer los granos de lentejas, así como una lenteja. De ese tamaño son estas. De un color pardo amarillento. Cuando entramos a operar, diferenciamos, ¿no? La paratiroides tiene un color pardo amarillento y la tiroides es de un color rosado. Así es la diferencia. Tenemos 4 glándulas paratiroides en la parte posterior, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Cuál es la función de la glándula paratiroide? Aquí también es importante la acción de la hipófisis. La hipófisis va a enviar una hormona que se llama la paratormona. La paratormona llega a la glándula paratiroides y la glándula paratiroides va a formar una otra hormona que se llama calcitonina. Entonces la calcitonina va a ir a la circulación general y va a actuar sobre el riñón, sobre los huesos, sobre el tubo digestivo. ¿Para qué? Para controlar la cantidad de calcio en el plasma. Controla la cantidad de calcio en el plasma. Por lo tanto, el calcio para nosotros es fundamental, jóvenes. El calcio va a actuar a nivel de estos lugares, de huesos, riñones, intestino, pero fundamentalmente va a actuar a nivel del corazón, en la llamada bomba de calcio que hay. ¿Y la bomba de calcio para qué sirve? Para la contracción y relajación de los músculos que hay en el corazón. El latido cardíaco que no descansa, ¿no?
no descansa. Yo tengo más de 60 años. Hasta ahora no ha descansado. El momento que descanse yo voy a morir también. Así va a ser. ¿Se dan cuenta? Esa fibra muscular tiene que ser bien cuidada para que esté contrayéndose y relajándose. Y para eso necesita calcio, porque la bomba de calcio actúa en la fibra cardíaca. Por lo tanto, imagínense, esta paratiroides que está aquí tan pequeñita, parece que no tuviera importancia, pero es de vital importancia, porque si eso se saca, el paciente muere en paro cardíaco. Eso ha sucedido. Yo les voy a contar de cuando todavía éramos estudiantes, entramos a ver una cirugía, una tiroidectomía, y el cirujano, todo displicente, empieza a sacar así, nos explicaba todo eso. Pero se retiró con las paratiroides más. Resulta que terminamos la cirugía, que duró más o menos unas 3 horas, terminamos la cirugía y nos vamos a almorzar, y bueno, nosotros nos quedamos como estudiantes a controlar al paciente posoperado. Tenemos que seguir hasta que se recupere bien. A eso se terminó la cirugía más o menos 11 de la mañana. Tipo 3, 4 de la tarde, el paciente empieza a presentar taquicardia, y eso es un signo negativo para nosotros, porque después de la taquicardia hacen paro cardíaco. Y estábamos, bueno, pero más bien estábamos en terapia intermedia, todavía no estamos en terapia intensiva, en la sala de recuperación. Ahí hizo pues un paro cardíaco. Urgente hacemos las maniobras de reanimación y les reanimamos, pero bajo control, pues bajo la inyección de medicamentos y sustancias que eran necesarias para la recuperación del paro cardíaco. Al cirujano le avisamos y el cirujano vuelve y me dice él, a ver, iré a ver la pieza quirúrgica. Va a mirar y ahí evidentemente estaban las paratiroides que se las retiró. Esa era la causante del paro cardíaco de ese paciente. Entonces lo que se tuvo que hacer es reimplantar la glándula paratiroides para que eso vaya mejorando. Entonces, fácil, jóvenes, también cuando es un tumor grande, encontrar a las a veces está escondido y que no se puede sacar, es como buscar una aguja en un pajar, pero tenemos que hacerlo, pues ese es el asunto. Por eso, si entramos a operar a las 8 de la mañana, si hasta las 12 no hemos encontrado, tenemos que seguir, pues no podemos salirnos. Por eso ustedes vayan pensando en la vida médica, cuando sean médicos. Olvídense que tienen que salir del quirófano si no han terminado, jóvenes. Tienen que estar ahí. Y para eso tienen que ir bien alimentados, comidos, haber desayunado, que muchas veces uno se va sin desayunar, sin comer. No es así, jóvenes. Porque entramos en hipoglicemia también nosotros en el momento que estamos operando. Y podemos desmayarnos si no estamos bien alimentados. Así es. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay calcio. Ahora, la cantidad de calcio es mínima en el organismo. Apenas 9.5 miligramos por decilitro que debe haber de calcio en el organismo para que el corazón vaya funcionando sin problemas. Así es. Calcio, evidentemente, vean ustedes, en el hueso también se encuentra calcio en gran cantidad. Pero esto no se remueve pues para ir al corazón. Lo que tiene que ser es que esté circulando el calcio permanentemente. ¿Y eso dónde se encuentra? En las comidas lácteas, leche, queso, ahí es donde se encuentra calcio. Y en el sexo femenino, en todas ustedes, las damas, ¿no? Ahora que están en la época fértil, ¿no? Tienen menstruaciones, tienen normalmente es eso, van a ser fértiles hasta los 49 años o 50 años, digamos, el promedio es eso. Y ahí se suspenden sus menstruaciones, ahí van a tener la menopausia, que es normal. En la menopausia se elimina ya la función
Ya los estrógenos y progesterona ya no se producen. ¿Ya? Los estrógenos jóvenes son ahorradores del calcio, son verdaderos ahorradores del calcio. Por lo tanto, estos estrógenos van a permitir que haya calcio en el organismo mientras ustedes tengan menstruaciones. Pero cuando ya no tienen, ¿qué pasa con los huesos? En la señora de la misma menopausia, entran en osteoporosis por falta de calcio. Por eso es que hay fracturas permanentes en señoras que se tropiezan, se caen, fractura de hueso. Se saltan de un lugar a otro, fractura. ¿Eso es por qué? Porque el hueso se vuelve como si fuera una galleta. Y hay fracturas permanentes, principalmente del cuello del fémur. Eso también vamos a hablar. Entonces, esa es la importancia de la glándula paratiroides jóvenes. Entonces, con eso terminamos y con eso les agradezco. Esto es parte de la formación que ustedes tienen que saber. Vean ustedes, solo con saber qué es la paratiroides, la función, mucho podemos hablar. Esto van a volver otra vez a hablar, ¿saben, jóvenes? Cuando estén en 5º año de medicina, van a llevar endocrinología. Ahí van a volver a hablar de este tema, que es apasionante. Bueno, la medicina es para mí todo, es el mundo donde nos solazamos cuando leemos, cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando nos penetramos ahí, somos partes de la vida misma, de todas las hormonas, de todo eso en el organismo. Bueno, con esto terminamos, jóvenes, y ahora sí nos vemos el día sábado. El sábado nos vemos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Muy bien, jóvenes, que tengan un buen descanso, si es que tienen que descansar. Yo creo que en la tumba hay que descansar, no ahora. Ahora tenemos que trabajar, jóvenes. Buenas tardes, entonces, tengan ustedes, jóvenes. Buenas tardes, Ya nos vemos. doctor. Gracias. Chao, Gracias, chao. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Chao. doctor. Buenas